Salmo 91. Cuando el miedo te paraliza. Dios será tu refugio y tu escudo. Hay un momento en la vida en que todo cambia, aunque por fuera parezca que nada se ha movido. No hubo una explosión, no hubo un grito, ni siquiera una tormenta visible. Pero algo entró, algo invisible, algo que no se escuchó, pero que se sintió como una sombra que cubre el alma. Fue el miedo. No vino con ruido. Se deslizó entre las grietas del cansancio. Se metió por debajo de la puerta del pensamiento. Nadie lo vio llegar, pero cuando te diste cuenta, ya estaba allí, silencioso, frío, real. Ese día, te levantaste como siempre, caminaste como siempre, hiciste lo que haces todos los días. Pero algo pesaba más, algo te detenía por dentro, algo te hacía mirar hacia atrás, pensar demasiado, dudar de todo, incluso de ti mismo. Ese algo no era una persona, no era un problema puntual, era una atmósfera. Era un temor profundo que no podías explicar, pero que comenzaba a apretar tu pecho. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si me equivoco otra vez? ¿Y si pierdo lo que más amo? El miedo se disfraza de lógica, se presenta como prudencia, pero en realidad es una prisión disfrazada de protección. La gente a tu alrededor quizá no lo notó, porque aprendiste a sonreír mientras sangras por dentro. Aprendiste a decir «estoy bien» mientras tu alma grita por ayuda. Caminas, trabajas, hablas, respondes mensajes, pero el miedo sigue ahí. No te grita, te susurra, no te empuja, te detiene. Te hace pensar 2 veces antes de confiar. Te hace dudar de las promesas que alguna vez creíste. Te hace olvidar que Dios no solo está en el templo, también está en la sala donde lloras sin que nadie lo sepa. Tal vez este miedo entró cuando perdiste algo que pensabas que nunca perderías, o cuando alguien te traicionó, o cuando viste que tus fuerzas ya no eran suficientes para sostener lo que antes cargabas con facilidad. A veces el miedo no entra por la puerta del futuro, sino por la ventana del pasado. Se mete por una herida que no cerró, por un recuerdo que aún duele. Y sin que lo invites, se instala como huésped en el rincón más profundo del alma. Pero quiero que escuches algo, y no con los oídos, sino con el espíritu. Ese miedo que hoy te tiene paralizado, ese que te ha robado el sueño, que ha secado tu fe, que ha empañado tus decisiones, que ha desgastado tus relaciones, ese miedo no tiene la última palabra sobre ti, porque hay una verdad que está por encima de cualquier sombra. Hay una voz más fuerte que cualquier susurro del enemigo. Hay una promesa eterna, escrita no con tinta humana, sino con el aliento del Altísimo. Hoy no has llegado aquí por casualidad. Dios mismo te ha traído, no para acusarte por sentir miedo, sino para abrazarte dentro de Él, porque antes de sacarte de la tormenta, Él quiere esconderte bajo su sombra. Antes de gritarte un milagro, Él quiere susurrarte consuelo. Antes de derribar al gigante que te amenaza, Él quiere fortalecerte por dentro, para que tú lo enfrentes con autoridad y no con ansiedad. El Salmo 91 no es una poesía bonita, es una realidad espiritual, un lugar donde el alma encuentra abrigo, un territorio donde el miedo pierde su poder, un escudo que no solo te cubre, sino que te transforma. Y si sientes que el miedo ya se ha metido en tu casa, en tu mente, en tu fe, entonces este mensaje es para ti. No porque yo tenga las respuestas, sino porque la palabra que vamos a declarar juntos tiene el poder de hacer temblar al infierno. Porque cuando el miedo toca la puerta y tú eliges habitar en el Altísimo, lo que entra ya no es terror, es paz. Lo que gobierna ya no es el caos, es la presencia. Lo que se siente ya no es vacío, sino refugio. Prepárate, no solo para escuchar, prepárate para ser escondido, cubierto, fortalecido, porque Dios no quiere solo ayudarte a soportar el miedo, Él quiere enseñarte a vencerlo, y la victoria comienza en el lugar secreto, bajo su sombra, dentro del Salmo 91. El miedo que paraliza no siempre tiene forma. Hay un tipo de miedo que no grita, no se manifiesta en un ataque de pánico, no produce lágrimas evidentes, no hace que salgas corriendo ni que te encierres físicamente. Es más profundo,
más sutil, más peligroso. Es el miedo que paraliza por dentro sin que nadie lo note. Ese miedo no tiene nombre específico, no tiene forma definida, pero se siente como un nudo en el alma, como una sombra que camina contigo, aunque haya sol afuera. Es el tipo de miedo que se disfraza de razonamiento lógico, pero en realidad sabotea cada decisión guiada por la fe. Te paraliza porque no parece tan malo. No es una crisis emocional, no es un evento traumático, es una secuencia de pensamientos que lentamente apagan la luz dentro de ti. ¿Y si no lo logro? ¿Y si oro y nada pasa? ¿Y si Dios está en silencio porque me falló? ¿Y si el problema no es el mundo sino yo? Ese "y sí" es la herramienta favorita del enemigo para robarte el ahora. Te desconecta del presente y te empuja a un futuro que no existe, pero que ya te atormenta. Es como una neblina. No puedes señalar exactamente cuándo empezó. Solo sabes que un día dejaste de moverte con confianza, dejaste de orar con autoridad, dejaste de creer con intensidad y comenzaste a sobrevivir con miedo. Comenzaste a planificar desde la escasez, a tomar decisiones desde la herida, a hablar desde la desconfianza, a relacionarte desde la inseguridad. No porque seas débil, sino porque algo dentro de ti se quebró sin hacer ruido. Y ese miedo sin forma tiene muchas caras. Para algunos es miedo a quedarse solos, para otros a ser traicionados, para otros más, miedo a perder el control, a enfermar, a no ser suficiente, a fracasar, a que el pasado regrese, a que el futuro no cumpla lo prometido. Pero todos esos miedos tienen un punto en común. Te hacen dudar del carácter de Dios. Te hacen creer que estás expuesto, olvidado, vulnerable, y eso no es verdad. La palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, si el miedo que hoy te gobierna no viene de Dios, ¿de dónde viene? Viene de la voz del acusador, de las mentiras que repites en silencio, de las experiencias que no sanaste, de las promesas que dejaste de leer. Viene de mirar demasiado lo que el mundo dice y muy poco lo que el cielo ha decretado sobre ti. Pero aquí hay algo importante. El miedo no desaparece porque lo niegas. No se va porque cierras los ojos. No se rompe porque lo ignoras. El miedo se vence cuando lo enfrentas desde un lugar más alto, cuando decides subir a la presencia de Dios, aunque todo dentro de ti tiemble, cuando te atreves a declarar su palabra, aunque tu voz se quiebre, cuando levantas tus manos, no porque todo esté bien, sino porque tu alma necesita recordar quién es tu refugio. Y este es el momento en que el Salmo 91 comienza a cobrar sentido, porque no dice, el que no siente miedo estará seguro. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, el lugar donde se vence el miedo no es afuera, es dentro, es en la morada del alma, donde decides habitar, quedarte, confiar. No una visita rápida los domingos, no una oración desesperada en la crisis. Habitar, permanecer, respirar en él, estar cubierto por su sombra. El miedo que paraliza no se enfrenta con fuerza humana, se enfrenta con rendición espiritual, no con orgullo, sino con vulnerabilidad. Porque mientras más intentas luchar solo, más fuerte se vuelve. Pero cuando caes de rodillas y dices, Señor, ya no sé cómo vencer esto, pero sé que tú puedes esconderme, entonces algo cambia, no en el mundo, sino en ti. Porque el miedo podrá seguir hablando, pero ya no estarás escuchando desde el mismo lugar. Hoy, Dios no te juzga por sentir miedo, te llama a refugiarte en Él. Porque el refugio no es solo protección, es presencia. Y en su presencia, el miedo pierde forma, pierde fuerza, pierde acceso. Porque hay una atmósfera que el enemigo no puede resistir, la del corazón que habita bajo la sombra del Altísimo. El alma cansada de huir. Hay un cansancio que no se cura con dormir. Hay una fatiga que no se alivia con vacaciones, ni con un día libre, ni con una noche en silencio.
es el agotamiento del alma que lleva años huyendo, corriendo sin saber hacia dónde, escapando de algo que no siempre tiene nombre, pero que siempre pesa. Y lo más duro es que esa alma cansada parece fuerte por fuera. Sonríe, trabaja, publica frases de fe, acompaña a otros, pero dentro está exhausta, porque huir no siempre es salir corriendo. A veces es quedarse en el mismo lugar, pero evitar mirar lo que duele. A veces es llenarse de actividades para no tener que enfrentar el vacío. A veces es hablar de todo, menos de lo que realmente importa, o aferrarse a relaciones que ya no nutren, o repetir rutinas sin sentido, o encerrarse en la idea de que así es la vida, que así toca, que ya no hay más. Y esa huida constante no es solo emocional, es espiritual. Es como si el alma supiera que hay un lugar seguro, pero no se atreviera a entrar. Como si Dios estuviera extendiendo los brazos, pero algo dentro de ti susurrara que no eres digno, que ya es tarde, que no funcionará, que si te detienes, todo se derrumba. Así vive el alma cansada, al borde del colapso, pero temiendo el descanso. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que esa alma, en algún momento, creyó con fuerza, oraba con pasión, esperaba con gozo, pero algo ocurrió. Tal vez una pérdida, tal vez una oración sin respuesta, tal vez una traición que no esperabas, y desde entonces comenzaste a caminar no hacia el propósito, sino lejos del dolor, huyendo, corriendo, escondiéndote en actividades, en personas, en argumentos, en excusas, pero sin paz. Hoy el Espíritu de Dios te dice, ya no corras más, no necesitas huir, porque lo que viene detrás de ti no es castigo, no es juicio, no es condenación. Lo que te sigue es su bondad, es su misericordia, es su deseo incansable de abrazarte. El Salmo 23 lo dice con claridad. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No son tus errores los que te persiguen, es su amor que no se cansa de buscarte. Cuando el alma deja de huir y decide quedarse, algo sobrenatural ocurre. No necesariamente cambia el mundo exterior, pero sí cambia la atmósfera interior. Porque al detenerte, al rendirte, al decir, Señor, no tengo fuerzas para seguir fingiendo, permites que Él comience a sanar desde lo más profundo. Y eso es lo que Salmo 91 te promete. Descanso en sombra, refugio en presencia, cuidado en medio del caos. El alma que habita al abrigo del Altísimo no es la que no siente miedo, ni la que tiene todo resuelto. Es la que, a pesar del dolor, decide quedarse en su presencia. Es la que, aún con heridas abiertas, levanta las manos y dice, aquí estoy, Señor, ya no quiero huir más. Quiero habitar en ti. Quiero esconderme en tu sombra. Quiero que tú me restaures. Y ese momento de rendición no es debilidad, es valentía. Porque el mundo te enseña a ser fuerte fingiendo. Dios te invita a ser fuerte rindiéndote, a descansar no cuando todo esté perfecto, sino cuando el alma reconoce que sola no puede. A ser vulnerable no como señal de derrota, sino como puerta de entrada a la sanidad. Dios no está esperando que termines de huir para empezar a usarte. Él quiere usarte ahora, en medio de tu cansancio, para mostrar que su poder se perfecciona en tu debilidad y que en lugar de seguir corriendo, puedes empezar a construir desde la quietud, desde la paz, desde la certeza de que Él sigue siendo refugio, escudo y sombra protectora. Tu alma no fue creada para vivir huyendo, fue creada para habitar, para adorar, para confiar, para encontrar en Dios no solo respuestas, sino descanso real. Así que hoy, detente, respira, rinde tus miedos y dile al Señor, haz de mí tu habitación, porque ahí, y solo ahí, el alma cansada deja de huir y empieza a sanar. Aquí entra el Salmo 91, no como versículo, sino como refugio real. Muchos conocen el Salmo 91 de memoria, lo han leído, lo han compartido, lo tienen enmarcado en la pared,
Lo han repetido como oración, como mantra, como escudo invisible contra el miedo. Pero pocos lo han vivido, porque el Salmo 91 no fue escrito para adornar una casa. Fue escrito para habitar un lugar. No fue dado para ser recitado, sino para ser experimentado. El Salmo 91 no es un poema, es un refugio. Y es aquí donde comienza el verdadero poder. Porque este salmo no se activa solo con palabras, se activa con fe, con rendición, con una decisión que brota del corazón cansado y dice: yo no quiero solo conocer a Dios, quiero vivir dentro de Él. Cuando el miedo te paraliza, cuando el mundo te asfixia, cuando la ansiedad te roba la noche, no necesitas una cita bíblica que calme tu mente. Necesitas una presencia que cubra tu alma. Y eso es exactamente lo que el Salmo 91 ofrece, la posibilidad de vivir dentro del Altísimo. No cerca, no alrededor, dentro. La primera frase lo dice todo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí no hay espacio para visitas esporádicas. No es un refugio temporal, es una morada espiritual. Una decisión interna y profunda de quedarse con Dios, no solo cuando hay tormenta, sino incluso cuando brilla el sol, porque el verdadero refugio no se busca cuando todo se derrumba, se construye antes, se habita siempre. Habitar bajo el abrigo del Altísimo no significa vivir sin problemas, significa vivir dentro de aquel que trasciende los problemas. Es saber que, aunque el mundo tiemble, tú estás firme. Aunque el miedo grite, tú estás cubierto. Aunque los pensamientos oscuros te rodeen, tú estás escondido en la luz. Porque Dios no solo es protección, es presencia. Y cuando su presencia se convierte en tu hogar, nada puede tocarte sin pasar primero por Él. Pero aquí está la parte que transforma. Este salmo no es automático. Las promesas no se cumplen por leerlas, ni por tener una Biblia abierta en la sala. Se cumplen cuando decides entrar, cuando eliges morar, cuando en medio del caos del día cierras tus ojos y dices: Padre, escóndeme. Cuando dejas de usar a Dios como solución de emergencia y lo conviertes en tu única opción permanente. Y hay algo sobrenatural que ocurre cuando haces esto. Lo que antes te asustaba ya no tiene la misma fuerza. Lo que antes te paralizaba pierde su voz. Porque el temor no desaparece por arte de magia, pero se desvanece frente a una realidad más fuerte, la de un Dios que te cubre, te esconde, te sostiene y te guía. No necesitas entender cómo, solo necesitas permanecer, habitar, reposar. El Salmo 91 no es una promesa para los fuertes, es una promesa para los rendidos, para los que entienden que su fuerza no basta, para los que están dispuestos a dejar de correr y empezar a confiar, para los que aún con miedo deciden levantar los ojos y decir: tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Y esa declaración no es retórica, es un grito del alma, es una llave espiritual, es lo que activa todo lo que viene después, porque a partir de esa entrega se desata una cadena de protección divina. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás el terror nocturno. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. ¿Lo ves? No es solo poesía, es protección. No es solo inspiración, es instrucción. No es solo una promesa, es un llamado a entrar, a esconderte, a vivir dentro de aquel que nunca ha perdido una batalla. Así que hoy, el Espíritu de Dios te recuerda: el Salmo 91 no es una fórmula, es una puerta, no es un amuleto, es un refugio. Y no se trata de repetirlo, se trata de habitarlo, se trata de convertir cada palabra en un lugar donde tu alma pueda descansar. Porque cuando decides vivir ahí, el miedo ya no tiene poder sobre ti, porque ahora tú ya no vives solo, vives escondido en Él. Lo que significa habitar bajo la sombra del Altísimo. Habitar bajo la sombra del Altísimo no es una metáfora bonita, es una realidad espiritual tan poderosa que quien la entiende nunca vuelve a ser el mismo.
porque no se trata solo de estar cerca de Dios, sino de vivir dentro del ambiente de su presencia, donde el miedo no gobierna, donde la ansiedad no envenena y donde las circunstancias externas pierden poder frente a una cobertura divina que trasciende lo visible. Pero para muchos, la palabra habitar se ha diluido. La han confundido con visitar. Acuden a Dios como refugio temporal, como si su presencia fuera una estación de paso, un sitio de primeros auxilios al que se corre cuando todo colapsa. Pero ese no es el diseño. Dios no quiere visitas ocasionales. Él anhela morar contigo, que lo conviertas en tu dirección permanente, no en tu escape de emergencia. Habitar bajo la sombra del Altísimo implica intimidad, compromiso, perseverancia. Es más que orar en momentos de angustia. Es construir una vida donde Dios es el centro y no el recurso final. Es aprender a caminar con Él por convicción, no solo por necesidad. Es permanecer aún cuando el milagro no ha llegado, aún cuando el cielo está en silencio, aún cuando la tormenta no ha cesado. Y hay algo profundo que ocurre cuando decides habitar ahí, porque esa sombra no es cualquier sombra. Es la sombra del Altísimo, no del poderoso, no del fuerte, del Altísimo, de aquel que está por encima de todo. Por encima de tus miedos, por encima del diagnóstico, por encima de la economía, por encima de tu pasado, por encima del enemigo. Esa sombra no solo te cubre, te posiciona, te da identidad, te recuerda que no estás a merced de la vida, estás bajo autoridad superior. Quien habita en esa sombra no depende del clima espiritual externo, no vive por lo que siente, sino por lo que cree, no reacciona ante el miedo. Responde con fe, porque ha aprendido que estar bajo la sombra de Dios no lo hace intocable, pero sí invencible en el espíritu. Puede caer, pero no se queda ahí. Puede llorar, pero no se quiebra, porque su alma no está expuesta, está cubierta. Y esa cobertura transforma todo. Cambia cómo ves el mundo. Cambia cómo enfrentas las malas noticias. Cambia cómo tomas decisiones. Porque ya no actúas desde el pánico, sino desde la paz. Desde una confianza que no nace de ti, sino del lugar donde decides habitar. Y aquí viene el mayor desafío. No es fácil permanecer. Hay días en que la mente se revela, el corazón duda, el alma se cansa, pero aún en esos días se puede habitar, porque la sombra del Altísimo no depende de lo que tú sientas, sino de lo que Él ya prometió. No está condicionada por tus méritos, sino activada por tu fe. Habitar en Él es elegir, una y otra vez, volver al secreto, volver al cuarto cerrado, volver a la voz que susurra paz en medio del ruido. Es decirle a Dios, no tengo fuerzas, pero no me voy. No entiendo todo, pero no me alejo. No estoy bien, pero aquí me quedo, bajo tu sombra. Esa decisión constante, diaria, silenciosa, es la que transforma tu interior. Es lo que vuelve tu espíritu firme cuando todo alrededor se desmorona. Es lo que te da autoridad cuando oras, discernimiento cuando escuchas y valentía cuando caminas. Porque no es lo mismo orar desde el miedo que orar desde la sombra del Altísimo, que hay una belleza sagrada en esa sombra, porque no es oscuridad, es cobertura, no es aislamiento, es intimidad, no es debilidad, es descanso, es el lugar donde cesa el ruido, donde se apagan las voces del enemigo, donde el alma vuelve a respirar y el espíritu recupera su aliento. Así que si hoy te sientes expuesto, herido, vulnerable, no huyas más, no te escondas en lo temporal, vuelve a la sombra del Altísimo, habita ahí, quédate ahí, no porque sea fácil, sino porque es seguro, no porque sea cómodo, sino porque es eterno, no porque todo mejore de inmediato, sino porque estar ahí es mejor que estar en cualquier otro lugar. Cuando eliges habitar, todo cambia, porque el miedo puede tocar la puerta, pero tú ya no estás solo. El enemigo puede rugir, pero tú estás cubierto. La tormenta puede azotar, pero tú estás firme, porque ahora vives bajo la sombra de aquel que no cambia, no miente
y nunca te deja. Las promesas del Salmo no son para todos, son para los que deciden habitar. Hay una verdad que incomoda pero que sana, una verdad que muchos prefieren no escuchar, pero que tiene el poder de transformar vidas enteras. Y esa verdad es que las promesas del Salmo 91 no son automáticas. No se activan solo por repetirlas. No funcionan como un conjuro religioso que se declara sin convicción. No son mágicas, son espirituales. Y solo se cumplen en la vida de quien ha decidido habitar verdaderamente bajo la sombra del Altísimo. El error común es pensar que basta con leer el Salmo, recitarlo por la mañana o antes de dormir, y entonces todo mal se alejará. Pero el Salmo 91 no es una receta, es una consecuencia. Es la expresión de lo que ocurre cuando alguien ha tomado una decisión profunda, radical y diaria: habitar en Dios. Porque quien vive lejos del Altísimo, aunque recite sus promesas, no vive bajo su cobertura. Porque Dios no se mueve por repeticiones, sino por relación. Él no responde al ritual vacío, sino a la rendición auténtica. Las promesas no son para todos, sino para los que eligieron rendirse y quedarse. Y esa decisión no es romántica, no es emocional, no es algo que se siente, es algo que se elige, porque habrá días en que no tendrás ganas de orar, días en que la fe parece apagada, días en que el miedo será más fuerte que tus palabras. Y aún en esos días, Dios observa si has decidido habitar, no visitar. Si decides quedarte, no solo buscar ayuda. Las promesas de protección, de refugio, de escudo, de liberación, de ángeles alrededor, no son para el que solo busca alivio, son para el que busca al Dios del alivio, son para el que ama más su presencia que su mano, para el que prefiere estar en su sombra antes que brillar con luz propia. Porque habitar en Dios es renunciar a muchas cosas, a la autosuficiencia, a las soluciones humanas, al orgullo espiritual, al control sobre tu propia vida. Es reconocer que tú no puedes sostenerte solo, que necesitas una cobertura que te supere, que te envuelva, que te oculte cuando las fuerzas te abandonan. Y cuando haces eso, cuando decides entregar todo para habitar con Él, entonces cada promesa del Salmo 91 se vuelve real, viva, palpable. Ya no es solo letra, es experiencia. Ya no es solo poesía, es protección. Ya no es solo un texto sagrado, es un escudo activado por la fe. Pero hay quienes quieren las promesas sin el compromiso, quieren el milagro sin la entrega, quieren la paz sin la rendición, y por eso viven frustrados, porque repiten palabras poderosas sin entender que lo que da poder a esas palabras no es el sonido, sino la posición del corazón desde donde se pronuncian. El corazón que habita en Dios no usa su palabra como fórmula, sino como alimento. No busca usar a Dios como amuleto, sino como hogar. Y ahí está la diferencia. No se trata de repetir el Salmo 91 para que el miedo desaparezca. Se trata de vivir en el corazón de Dios hasta que el miedo pierda sentido, hasta que su voz sea más fuerte que cualquier amenaza, hasta que su sombra se vuelva tu dirección permanente. Y cuando eso sucede, cuando eliges habitar, las promesas se activan solas. No porque tú las hayas ganado, sino porque has entrado en el lugar donde ellas existen. La protección se vuelve un derecho espiritual, la paz una herencia, la cobertura una garantía, porque tú estás dentro, estás en casa, estás bajo el abrigo del Altísimo. Así que hoy Dios no solo te ofrece promesas, te ofrece su presencia. No te invita a recitar versículos, te invita a entrar en su habitación. No te llama a una religión, te llama a una relación. Y cuando tomas esa decisión, cada palabra del Salmo 91 deja de ser algo que admiras, para convertirse en algo que vives. Cada línea se vuelve escudo, cada promesa se vuelve refugio, cada letra se vuelve verdad. No porque seas perfecto, sino porque decidiste habitar donde su poder es perfecto. El escudo no detiene el miedo, cubre al que no huye. Un escudo no es una decoración espiritual,
No es un accesorio bonito que se exhibe en tiempos de fe alta. No es algo que se cuelga en la pared del alma para que otros lo vean. Un escudo es un instrumento de guerra. Es una protección activa que solo funciona cuando eliges enfrentar en vez de correr. Y ese principio es clave para entender por qué tantas personas repiten que Dios es su escudo, pero siguen siendo dominadas por el miedo. El Salmo 91 dice que su verdad es escudo y adarga, que Dios mismo es refugio y fortaleza. Pero esa cobertura no se activa en la huida. El escudo no protege la espalda del que corre, protege el pecho del que permanece, cubre al que elige quedarse firme, aun cuando todo dentro de sí quiere escapar. Cubre al que decide resistir en oración, aun temblando por dentro. Muchos oran, pero lo hacen huyendo. Claman, pero solo como un último intento, mientras su mente ya está buscando salidas humanas. Recitan promesas, pero con el corazón dividido entre la fe y la desesperación. No han entendido que el escudo no se sostiene con palabras, se sostiene con postura espiritual. Dios no te llama a negar el miedo, no te exige que seas de hierro, no te pide que te conviertas en un gigante de fe sin emociones. Él te pide solo una cosa: quédate, quédate en Él, quédate en la fe, quédate bajo su sombra, porque el que habita no escapa, el que confía no corre, el que ama no se esconde del proceso. Y es en esa posición de entrega, de permanencia, donde el escudo se vuelve efectivo. Hay algo poderoso en la imagen del escudo. El escudo no elimina el ataque. El escudo no impide que las flechas vengan, pero sí garantiza que ninguna flecha toque tu corazón si tú decides no moverte del lugar correcto. Las promesas del Salmo 91 no dicen que el peligro no existirá, dicen que no te alcanzará, y eso solo es cierto para el que se queda cubierto. Por eso, no huyas, no corras más a tus propias ideas, a tus propios refugios falsos. No pongas tu confianza en planes que excluyen a Dios. No te cubras con tus recursos, tu inteligencia, tu experiencia, porque esas coberturas se rompen con el primer viento fuerte. Pero el escudo del Altísimo permanece firme, sólido, eterno, sobre el que se queda. ¿Y cómo se queda uno cuando el miedo te empuja a huir? Orando, aunque no tengas palabras, permaneciendo, aunque todo en ti quiera escapar, adorando, aunque tu alma esté temblando, porque esa decisión, esa permanencia bajo presión, es vista por Dios. Y Él responde al corazón que dice: no entiendo lo que pasa, pero me quedo contigo, me cubro en ti. Y cuando haces eso, algo cambia en lo invisible. No cambia el escenario externo, cambia tu posición espiritual. Ya no eres presa fácil del miedo, ya no estás vulnerable ante las sombras. Ahora estás cubierto, no por tu fuerza, sino por el escudo de aquel que nunca ha perdido una batalla, por la verdad que se convierte en defensa, por la fidelidad que se vuelve fortaleza. El escudo no elimina el miedo, pero te protege mientras lo enfrentas. El miedo puede seguir hablando, pero tú ya no estás expuesto. El peligro puede seguir presente, pero tú estás guardado. Y en ese lugar, bajo ese escudo, el miedo empieza a perder poder. Porque ya no controla tu reacción, ya no domina tus decisiones, ya no define tu destino. Dios no está buscando héroes valientes, está buscando hijos que se queden con Él, que no huyan al primer temblor, que no escapen cuando la presión aumenta, que elijan confiar, aún sin entender. Y cuando encuentra ese corazón, entonces el escudo se activa, entonces el miedo retrocede, entonces las promesas del Salmo 91 dejan de ser frases bonitas y se convierten en una realidad vivida, constante, poderosa. El nombre de Dios como fortaleza, IHWH en tiempo de guerra. Cuando todo tiembla a tu alrededor, hay un lugar que no se mueve. Un lugar donde el alma se puede esconder sin miedo a ser derribada. Un lugar donde las tormentas golpean, pero no penetran. Ese lugar no es físico, no es una casa, no es una montaña. Es un nombre que no es como los demás. Un nombre que no cambia,
no envejece, no falla. Un nombre que, cuando se declara con fe, se convierte en una fortaleza más real que cualquier muro de concreto. Ese nombre es IHWH, el nombre que fue, que es y que será. El Salmo 91 no solo habla de refugio y escudo, habla de nombres, nombres que revelan la naturaleza de un Dios que se convierte en fortaleza cuando el miedo te rodea. En los primeros versículos aparecen 4: el Altísimo, el Omnipotente, Jehová, mi Dios. Cada uno de ellos es una llave, cada uno de ellos desbloquea una dimensión de refugio. Cuando dices Altísimo, estás proclamando que no hay nada por encima de él, que no hay situación más alta, diagnóstico más fuerte, amenaza más grande que su soberanía. Cuando dices Omnipotente, estás declarando que su poder no tiene límites, que no hay fuerza espiritual, ni mental, ni emocional que supere su mano extendida. Pero cuando nombras a Jehová, no estás hablando solo de poder, estás hablando de presencia. Jehová, o YHWH, es el nombre con el que Dios se reveló a Moisés. Es el Yo Soy, el que existe por sí mismo, el que no depende de circunstancias para ser lo que es, el que es refugio antes que llegue la guerra, el que es escudo antes que vuelen las flechas, el que es paz antes que venga la tormenta. Y cuando proclamas ese nombre en medio de tu batalla, no estás gritando al vacío. Estás haciendo que el cielo se manifieste sobre tu realidad. Estás trayendo una cobertura eterna sobre un problema temporal. Porque su nombre no es simbólico. Su nombre es una fortaleza espiritual real, invisible al ojo humano, pero impenetrable al enemigo. Muchos oran sin mencionar su nombre. Piden ayuda, pero no invocan a la persona. Claman por protección, pero no activan el refugio, porque el poder está en el nombre, en declarar en voz alta quién es tu Dios, no quién fue. ¿Quién es hoy, aquí, contigo, ahora? Porque en tiempo de guerra no basta con saber de Dios. Tienes que invocar su nombre como torre, como muralla, como escudo vivo. IHWH no se pronuncia como un nombre común, es un suspiro del alma. Es la respiración misma de la fe. Es lo que rompe la oscuridad cuando lo demás ya no funciona, porque el enemigo tiembla ante ese nombre. Las tinieblas retroceden cuando escuchan ese nombre. No porque tú lo pronuncias, sino porque cuando lo haces con fe, lo estás entronando sobre tu situación. Y cuando declaras ese nombre sobre tu casa, la atmósfera cambia. Cuando lo hablas sobre tu mente, los pensamientos se alinean. Cuando lo susurras mientras tiemblas de miedo, el escudo se activa. Porque no es magia, es una alianza. Él prometió ser tu Dios si tú decides ser su hijo. Él prometió ser tu refugio si tú eliges correr hacia Él. En tiempo de guerra grita su nombre. En las madrugadas de ansiedad susúrralo. En las salas de hospital decláralo. En los momentos donde todo se derrumba, dilo con los labios y con el alma. YHWH es mi fortaleza, no mi emoción, no mi razonamiento, no mi fuerza. Mi fortaleza es Él, el que permanece cuando todo se va, el que sustenta cuando ya no puedes más. IHWH no es un título más en la Biblia, es el ancla del Salmo 91. Es la razón por la que el salmista puede decir, caerán 1000 y 10.000, pero a ti no llegará, porque tú no solo recitas palabras, tú invocas el nombre que es escudo, que es torre, que es morada. Y cuando vives ahí, nada puede tocarte sin su permiso. Ni el miedo, ni la plaga, ni la amenaza. Porque tú estás escondido en su nombre. No estás solo. Este miedo tiene fecha de expiración. Hay una mentira que el miedo te repite como un eco interminable, que esto nunca va a terminar. Que vas a vivir atrapado en esta sensación para siempre. Que lo que sientes hoy, esa opresión en el pecho, esa angustia inexplicable, esa sensación de que algo malo va a pasar, se quedará contigo el resto de tus días. Pero esa voz está mintiendo, porque hay una verdad que viene de lo alto y rompe esa sentencia. Este miedo no es eterno, tiene un límite, tiene fecha de expiración, y Dios ya la conoce. No estás solo,
aunque lo parezca. No estás olvidado, aunque nadie te haya preguntado cómo te sientes. No estás sin cobertura, aunque sientas que el cielo está en silencio. Porque hay una verdad mayor que tu emoción, una promesa más fuerte que tu percepción. Hay una presencia que no depende de tus méritos para permanecer. Hay un Dios que no necesita que estés bien para estar contigo. El Salmo 91 no fue escrito para los que se sienten valientes, sino para los que tiemblan, y aún así deciden correr hacia Dios. No es un salmo de superhéroes espirituales, es una palabra para los quebrados, los que lloran en silencio, los que caminan por la vida como si todo estuviera bien, pero por dentro están al borde del colapso. Es para ti, para este momento, para esta guerra invisible que estás librando dentro de ti. Dios no ignora tus lágrimas. Cada una de ellas ha sido contada. Él ve lo que nadie más ve. Él escucha lo que ni siquiera puedes poner en palabras. Hay gemidos del alma que solo el Espíritu entiende. Suspiros que se convierten en oración cuando ya no tienes fuerzas para articular frases. Y es en ese punto donde muchos se rinden. Pero tú no estás aquí por casualidad. Este mensaje es la evidencia de que Dios aún te está persiguiendo con su gracia. Quizás te preguntas por qué aún sientes miedo. Si oras, ¿por qué la ansiedad no se ha ido del todo si has declarado la palabra? Y la respuesta no es que estés haciendo algo mal. A veces, Dios permite que el miedo permanezca un poco más, no para destruirte, sino para formar algo en ti, para que aprendas a permanecer, para que descubras que la paz no es ausencia de guerra, sino presencia de Dios en medio de ella. Cada día que sobrevives, estás más cerca de la expiración de ese miedo. Cada oración, por más débil que parezca, está construyendo un muro invisible entre tú y esa opresión. Cada vez que eliges creer aunque no sientas nada, estás dando un paso hacia la libertad. No es de golpe, es un proceso, y Dios está en cada parte de él. Hay una historia escrita sobre ti que no termina en ansiedad. Hay un futuro preparado que no está bajo el control del miedo. Hay promesas que aún no se han cumplido y que el infierno no puede cancelar. El miedo quiere convencerte de que esta es tu nueva normalidad. Pero Dios está recordándote que esto es solo una estación, que no has sido abandonado en medio de ella, que el tren de su propósito sigue en movimiento y que esta parada no será tu tumba. ¿Sabes por qué el miedo te ataca tanto? Porque teme lo que Dios va a hacer contigo cuando esto termine. Porque conoce el peso de tu testimonio, la autoridad que tendrás cuando salgas de esto, la fe que se está forjando en tus noches más oscuras. Porque lo que viene después de esta batalla no es ruina, es renacimiento. Dios no solo te va a sacar de aquí, va a usarte para levantar a otros que están en el mismo lugar donde tú estás ahora. Tu vulnerabilidad se convertirá en puente, tu dolor en llave, tu proceso en mensaje. No te avergüences de sentir miedo. No es señal de debilidad, es señal de que estás humano y que necesitas a Dios. No estás solo. Aunque nadie te entienda, Él sí lo hace. Aunque nadie lo note, Él lo ve. Y aunque no lo parezca, hay una línea invisible que marca el fin de este valle. Y tú ya estás caminando hacia ella. No te detengas, no te rindas, porque ese miedo tiene fecha de salida, y Dios será el primero en recibirte cuando cruces al otro lado. El nombre de Dios como fortaleza, IHWH en tiempo de guerra. Hay momentos en que la guerra espiritual no se anuncia, solo estalla, y cuando sucede, no tienes tiempo de prepararte, no sabes qué hacer con tanto peso en el alma. No entiendes por qué sientes que todo dentro de ti tiembla, aunque nadie alrededor lo perciba. Es ahí donde necesitas algo más que palabras humanas, algo más que lógica, algo más que consejos bien intencionados. Necesitas un nombre que sea más que un sonido, un nombre que tenga poder, un nombre que rompa atmósferas, un nombre que invoque presencia. En el Salmo 91, Dios no es presentado como una idea ni una energía, es revelado por nombre, es llamado el Altísimo, el Omnipotente, refugio,
fortaleza. Cada uno de esos nombres no es decorativo, es una revelación específica para momentos de guerra. No son adjetivos, son armas, porque cada nombre de Dios no solo describe quién es Él, describe lo que Él puede hacer en ti y por ti. Cuando la Biblia lo llama Altísimo, no es solo para mostrar que está por encima. Es para recordarte que no hay ataque más alto que Él, que no existe lugar donde el enemigo pueda alcanzarte sin que primero tenga que pasar por su trono. Y no puede. Cuando lo llama omnipotente, te está diciendo que no hay fuerza en el infierno, ni diagnóstico, ni miedo, ni pérdida, ni pensamiento oscuro que tenga el poder para anular lo que Él ya decretó. Omnipotente significa sin límite, infinito en poder, inquebrantable en autoridad. Cuando dice que Él es refugio, no es solo un consuelo, es una realidad espiritual, es un espacio invisible, pero real, donde puedes entrar aunque todo afuera esté en caos. Es el lugar donde tu alma respira cuando tu cuerpo ya no puede más, el lugar donde el temor no tiene voz, donde el enemigo no tiene acceso, donde tú, aunque quebrado, estás cubierto. Y cuando lo nombra como fortaleza, te está revelando que hay una muralla invisible rodeando tu vida, que tú no estás expuesto, que puede que te sientas frágil, pero hay una fuerza rodeándote que no proviene de ti. Fortaleza no es lo que tú haces para resistir. Fortaleza es quien Dios es a tu alrededor cuando decides confiar. Cada uno de estos nombres debe ser declarado, no solo entendido. No es una lección teológica, es una activación espiritual. Porque en la guerra, tú no necesitas solo saber que Dios existe, necesitas decir su nombre, clamarlo con intención, invocarlo con autoridad. El infierno tiembla cuando el creyente que conoce el nombre lo usa como espada. Cuando sientas que el miedo avanza, no te quedes callado. No racionalices lo que es espiritual. Abre tu boca y di: Altísimo, escóndeme, omnipotente, cúbreme, refugio, abrácame, fortaleza, rodéame. Cada palabra activa una dimensión. Cada nombre invocado es una respuesta en el cielo. Porque no hay guerra que resista cuando se proclama el nombre correcto. Yahweh no es solo una palabra hebrea antigua, es la autoexistencia absoluta de Dios, que no depende de nadie ni de nada. Es el Yo Soy, presente en tu batalla ahora mismo. Es el que nunca llega tarde, el que no necesita explicación para actuar, el que no abandona a los suyos cuando el fuego se intensifica. Recuerda esto, tú no estás peleando desde tu debilidad, estás peleando desde su nombre, y su nombre es una fortaleza más alta que cualquier pensamiento que te atormente, más fuerte que cualquier tormenta emocional, más firme que cualquier diagnóstico humano, más eterno que cualquier circunstancia. Declara su nombre sobre tu mente, sobre tus hijos, sobre tus noches sin dormir, sobre tu casa, sobre tus emociones inestables, sobre el rincón donde te escondes a llorar. Su nombre es escudo, su nombre es refugio, su nombre es respuesta, su nombre es todo lo que necesitas en el campo de batalla. No estás luchando solo, estás cubierto por el que pelea por ti, el que tiene nombre sobre todo nombre, y cuando lo pronuncias, todo lo demás se tiene que inclinar, miedo incluido. No estás solo, este miedo tiene fecha de expiración. A veces parece que el miedo vino para quedarse, se convierte en compañero silencioso, en sombra al lado de la cama, en voz dentro de la cabeza, en presión en el pecho cuando todo parece estar en calma. Es el tipo de miedo que no grita pero aprieta, que no corre pero persiste, y tú te preguntas si algún día va a parar, si va a terminar, si esta sensación de estar en guerra invisible algún día va a cesar. Pero escucha con atención, este miedo que sientes tiene fecha de expiración. No fue diseñado para ser eterno, no fue puesto por Dios. No es parte de tu herencia como hijo del Altísimo. Es una intrusión espiritual y está en cuenta regresiva. La palabra no dice que nunca sentirás temor, pero sí afirma que no te dominará, porque hay una diferencia entre sentir
y ser gobernado, entre experimentar una amenaza y vivir bajo ella. El miedo que habita contigo no vino de Dios, porque Dios no te dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si ese miedo no te deja dormir, no viene del cielo. Si te hace dudar de la bondad de Dios, no proviene de su espíritu. Y si no viene de Él, entonces tiene los días contados. Cuando habitas en el refugio del Altísimo, no estás solo. Puede que no sientas una mano física sobre ti, pero hay una cobertura que no se ve, y esa cobertura está viva. Es presencia, es escudo, es compañía. Aun cuando nadie entienda tu batalla, hay alguien que está escribiendo tu historia desde una perspectiva mayor. El miedo no tiene acceso a la eternidad. Es una emoción de este tiempo, una distorsión de tu alma, pero no es tu verdad, y mucho menos tu final. Tal vez nadie sepa cuánto te ha costado mantenerte en pie, cuántas veces te tragaste las lágrimas por no saber a quién contarle lo que sientes, cuántas veces fingiste seguridad mientras por dentro gritabas auxilio. Dios sí sabe. Él escuchó cada pensamiento, incluso aquellos que tú mismo reprimiste por vergüenza o agotamiento. Y por eso te dice hoy, no estás solo. Aunque no veas la salida, yo ya la abrí. Aunque no sientas fuerzas, yo ya declaré victoria. Aunque el miedo parezca eterno, yo ya decreté su final. Hay promesas que no se cancelan por tu fragilidad. Hay cobertura que no se interrumpe por tus dudas. Hay fidelidad divina que permanece incluso cuando tu fe se tambalea. El miedo quiere hacerte creer que estás a punto de rendirte, pero lo que realmente está a punto de suceder es tu liberación. Hay ciclos espirituales que se están cerrando. Hay cadenas invisibles que están perdiendo fuerza mientras esta palabra entra en tu espíritu. Porque lo que te sostiene no es tu valentía, es la palabra. Y la palabra dice que caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. La palabra dice que Él te librará del lazo del cazador, que enviará ángeles, que te levantará con sus alas. Y esa palabra tiene más autoridad que cualquier sensación que intentes creer. El miedo no es tu dueño, no es tu guía, no es tu herencia. Tu alma fue sellada por un pacto mayor, un pacto firmado con sangre en una cruz, un pacto que dice, estás cubierto, estás guardado, estás acompañado. Aunque el valle esté oscuro, tú no caminas solo. Aunque las voces del pasado quieran volver, hay una voz que habla más fuerte. La voz del que prometió que estaría contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Hoy Dios te recuerda. Ese miedo que llevas arrastrando por meses, por años, no tiene el poder que tú crees. Tiene límites. Tiene paredes invisibles que no puede atravesar. Porque yo, dice el Señor, he levantado un muro de fuego a tu alrededor, no para que escapes del mundo, sino para que habites en paz en medio de él. El miedo no va a ganar, no porque tú seas fuerte, sino porque estás escondido en el que es más fuerte. Y ese escondite no es simbólico, es real. Es el lugar donde el enemigo no tiene entrada, el lugar donde el miedo no encuentra eco, el lugar donde tú descansas mientras el cielo pelea por ti. Hoy no es solo un mensaje de consuelo, es una sentencia espiritual. El miedo pierde, tú vives, el temor retrocede, la fe avanza, porque el que prometió estar contigo en medio de la tormenta no miente, y si Él está, no hay oscuridad que no termine en luz. Oración narrativa poderosa, basada verso por verso en el Salmo 91. Hoy no solo leerás un salmo, lo vivirás. No será una recitación vacía, ni una rutina devocional. Esta es una oración donde cada palabra será sembrada en tu espíritu como promesa eterna. Porque el Salmo 91 no es solo poesía, es espada, es escudo, es abrigo, es refugio. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Omnipotente. Y tú decides hoy habitar, no visitar, no huir. Habitar es permanecer aun cuando el miedo golpea. Es cerrar la puerta del alma al pánico y abrirla a la voz que susurra. Aquí estoy, contigo, sin condiciones. Señor,
Hoy decido habitar, no por mérito, sino por gracia, porque reconozco que fuera de ti no hay lugar seguro. Yo elijo morar bajo tu sombra. No quiero conocer tu presencia de lejos. Quiero vivir dentro de ella. Diré yo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Aunque mis emociones digan lo contrario, yo hablaré fe. Aunque mis pensamientos tiemblen, yo declararé tu verdad. Eres mi refugio cuando el miedo me paraliza. Eres mi fortaleza cuando la ansiedad me debilita. Eres mi Dios, incluso cuando no entiendo tus caminos. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. No importa qué trampa el enemigo haya preparado. No importa qué diagnóstico hayas recibido. No importa qué noticias llegaron hoy. Tú me libras, Señor. Tú ves lo que yo no veo. Rompes lo que yo no puedo romper. Intervienes donde yo ya no tengo fuerza. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas hallarás refugio. ¡Qué imagen tan poderosa! No una muralla fría, no un muro de piedra, sino alas vivas, alas de Padre, alas que abrazan, alas que protegen sin aplastar. Refugiarme bajo tus alas no es esconderme de la vida, es recordar que tengo un hogar eterno, que no estoy expuesto, que hay calor, cobertura y seguridad en ti. Su fidelidad será tu escudo y tu baluarte. No es mi disciplina la que me protege, no es mi perfección, es tu fidelidad. Cuando yo fallo, tú permaneces. Cuando yo dudo, tú insistes. Cuando yo me caigo, tú te mantienes fiel. Tu fidelidad es mi armadura. Es mi defensa ante las mentiras del enemigo. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Señor, tú conoces mis noches, esos momentos donde el alma no encuentra descanso, cuando todo está en silencio, menos mi mente. Pero si tú estás, no temeré. Aunque venga la flecha del rechazo, la del miedo, la de la ansiedad, tú me cubres, no porque no haya ataque, sino porque tú eres más fuerte que cualquier arma forjada contra mí, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a pleno sol. No hay sombra que me robe tu luz. No hay virus, diagnóstico, crisis que me quite tu promesa. Tú no reaccionas al caos. Tú reinas sobre él. Y si tú reinas, yo descanso. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Esta es mi convicción. Puedo ver el caos, pero no ser víctima de él. Puedo caminar entre ruinas y no ser destruido, porque tú estás, porque tu cobertura no es selectiva, es sobrenatural. A mí no me alcanzará, no porque yo lo merezca, sino porque tú lo has dicho. Solo con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Me guardarás de actuar por venganza. Me darás paz para observar sin temer, para ver cómo tú haces justicia sin que yo tenga que ensuciarme las manos. Me das descanso en medio del juicio, porque has hecho del Señor tu refugio, al Altísimo tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Que esta palabra sea un decreto eterno sobre mi casa. Que esta oración no sea solo mía, sino un manto que cubra a los que amo. Que mi hogar sea habitación de tu gloria y que la plaga espiritual no cruce la puerta, ni el miedo, ni la angustia, ni el trauma. Pues Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, ángeles invisibles, sí, pero reales. En este momento creo que me rodean, que me guardan cuando no veo, que me cubren mientras duermo, que pelean cuando yo no puedo luchar. En sus manos te llevarán para que no tropieces con piedra alguna. Señor, incluso en mis caídas, hay redención. Incluso cuando resbalo, hay manos que me levantan. Tú no permites que mis errores me destruyan, porque tu gracia me sostiene más allá de mis tropiezos. Pisarás al león y a la serpiente. Hoy me levantas en autoridad, no para huir, sino para avanzar, para declarar que lo que ayer me atemorizaba, hoy será pisado bajo mis pies. Ya no viviré perseguido por temores antiguos. Caminaré en victoria, porque Él me ama, dice el Señor. Lo rescataré, lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Amo tu nombre, Señor. Lo reconozco, lo invoco, y al hacerlo, soy rescatado.
Soy guardado, soy restaurado. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos difíciles, lo libraré y lo honraré. Ya no tengo que dudar si me oyes, me respondes, estás presente. No eres un Dios lejano, eres cercano, mi socorro en la angustia. Lo colmaré con larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es mi esperanza, no moriré antes de tiempo. Veré la salvación, veré el milagro, viviré días largos, no solo en cantidad, sino en propósito, porque tu palabra me lo promete, y yo elijo creer. Activación profética. Profetiza sobre tu casa, tus hijos, tu mente. Este no es un video más, no es una oración más, no es una promesa bonita para decorar una pared. Es un campo espiritual donde tus palabras se convierten en semillas proféticas, porque el que cree en el Señor no solo ora, también declara, también profetiza, también activa el cielo con su boca. Hoy vas a abrir los labios, no para quejarte, no para repetir la duda, sino para liberar sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu mente, una atmósfera donde el miedo no puede respirar. Si hasta hoy el miedo había tomado territorio en tu mente, hoy se acaba. Si el silencio había permitido que pensamientos destructivos crecieran sin control, hoy los confrontas con la voz del que tiene al Espíritu de Dios, porque cuando un hijo de Dios habla con fe, el infierno tiembla. El Salmo 91 no fue escrito para ser contemplado, fue escrito para ser proclamado, para que se te grabe en los huesos, para que lo digas hasta que la atmósfera cambie, para que lo declares hasta que el cansancio desaparezca, para que lo susurres en medio de la noche hasta que la ansiedad retroceda. Ahora habla. No pienses si sientes o no sientes. No esperes a que todo esté bien para abrir tu boca. Profetiza, declara, activa. Di conmigo con fe. Mi casa no será morada del miedo, sino altar de paz. Las noches no me llenarán de terror, porque yo habito bajo la sombra del Altísimo. Declaro que en cada cuarto de mi hogar hay cobertura divina, que las palabras que salen de mi boca edificarán y no destruirán, que la oscuridad no tendrá poder sobre mis pensamientos, que ninguna plaga emocional tocará mi mente ni la mente de mis hijos. Profetizo que en mi familia hay unidad, aunque ahora no la vea. Hay restauración, aunque hoy no la entienda. Hay reconciliación, aunque el silencio sea largo. Yo declaro que todo lo que el enemigo intentó robar está siendo restaurado, que lo que parecía muerto resucita, que lo que estaba roto comienza a sanar. No por mí, sino por aquel que ha dado órdenes a sus ángeles para que me guarden en todos mis caminos. Habla con poder, declara con autoridad. Repite conmigo, el nombre del Señor es mi fortaleza. No viviré bajo el nombre del trauma, ni bajo la voz del temor, ni bajo la sombra de la ansiedad. Vivo bajo la cobertura del Altísimo. Soy propiedad de Dios. Mis hijos son herencia del Señor. No vivirán esclavos del pánico, ni de la depresión, ni de las cadenas generacionales. Ellos conocerán a Dios. Ellos verán milagros. Ellos serán más que vencedores. Mi mente es renovada. Mis pensamientos son filtrados por la palabra. No me dejo gobernar por emociones confusas. Yo tengo la mente de Cristo. Y donde Cristo reina, el miedo no puede habitar. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Que lo que fue dicho en secreto para dañarme se revierte en bendición. Que el veneno del pasado ya no tiene efecto sobre mi presente. Que todo argumento en contra de mi identidad espiritual es derribado ahora. Porque yo soy hijo, yo soy hija, yo soy libre, yo soy valiente, yo soy escogido por Dios para marcar mi generación. Mi voz tiene poder, no para controlar, sino para activar, no para manipular, sino para liberar, no para herir, sino para construir. Hoy mi voz es instrumento del cielo. Hoy mis palabras son decretos celestiales. Si tú lo crees, no lo pienses. Dilo, decláralo, aunque estés solo, aunque tengas lágrimas en los ojos, aunque tiemble tu voz, aunque tu corazón esté roto. Dios honra al que habla fe en medio del valle. Él no necesita que estés perfecto.
solo necesita que te atrevas a profetizar lo que Él ya ha prometido. Y si alguna vez te dijeron que no eras lo suficiente espiritual para hablar con autoridad, recuerda que los discípulos eran pescadores. Recuerda que los profetas lloraban, que los reyes caían, pero todos ellos tenían una cosa en común. Abrían la boca cuando Dios hablaba. Hoy es tu turno. No te calles más. No repitas más frases de derrota. Hoy tu casa escucha una nueva voz. Hoy tu mente se reprograma con verdad. Hoy tus hijos caminan bajo un nuevo decreto. Hoy el miedo retrocede, porque tú profetizaste y Dios ya empezó a actuar. Cierre impactante. El miedo no gana, porque ya estás escondido en él. Ya no necesitas correr. Ya no necesitas esconderte detrás de excusas espirituales. Ya no estás solo frente al miedo. Ya no eres un prisionero de pensamientos oscuros que te visitan por la noche, porque hoy has entendido algo que no es teoría, no es poesía, no es filosofía religiosa. Es verdad viva. Dios no solo te protege, Dios te esconde, te guarda, te cubre, te levanta en sus alas. Y el miedo ya no tiene el derecho de gobernarte, porque tú has cambiado de morada. Ya no vives en la tierra del temor. Vives bajo la sombra del Altísimo. Hay un lugar donde el enemigo no tiene acceso. Hay una dimensión espiritual que no se alcanza con gritos, sino con rendición. Donde no se entra con fuerza, sino con fe. Donde no se pelea con espadas, sino con palabras sembradas en el Espíritu. Y tú has entrado ahí, porque decidiste habitar, porque elegiste creer, porque no esperaste sentir algo para declarar que eres libre, porque abriste tu boca, porque te rendiste. Y eso es suficiente para que el cielo se active a tu favor. No es que el miedo desaparezca como por arte de magia, es que ahora el miedo ya no manda. Ahora, aunque intente volver, encontrará una puerta cerrada, una mente sellada, una casa cubierta, una familia ungida, porque lo que se activa en el Espíritu no puede ser apagado por argumentos humanos. Y el Salmo 91 no es solo un pasaje, es un pacto, es una morada, es un escudo, es un refugio que permanece cuando todo lo demás se derrumba. Es ahí donde estás ahora, escondido en Él, cubierto por su fidelidad, cercado por ángeles, custodiado por su promesa, fortalecido por su presencia, acompañado por su voz, no por mérito, no por ritual, sino por gracia, por amor, porque Él no abandona al que confía, no olvida al que clama, no deja expuesto al que se esconde en su nombre. Desde hoy, cuando venga el temor, no le respondas con tu lógica, no argumentes con tus fuerzas, solo recuérdale a tu alma dónde vive. Recuérdale que ya no habita en las ruinas de la ansiedad, que ya no duerme en la esquina de la duda, que ahora mora en lo alto, en lo secreto, en lo eterno, donde no llega el veneno de las noticias, ni las amenazas del enemigo, ni las mentiras del pasado. Porque quien habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Este es el fin del miedo, no porque desapareció, sino porque tú decidiste no seguirle, porque elegiste cerrar la puerta del alma al enemigo, porque hiciste de tu voz un altar, porque convertiste tu casa en un refugio sagrado, porque transformaste la ansiedad en oración, porque tú, que una vez huías, ahora permaneces. Tú, que una vez temblabas, ahora te afirmas. Tú, que una vez callabas, hoy declaras: yo habito en Él, yo vivo bajo su sombra, y si Él es mi escudo, ninguna arma forjada podrá tocarme. Vive desde hoy con esa certeza. No camines como quien espera ser atacado, sino como quien ya está defendido. No ores como quien ruega, sino como quien confía. No hables como víctima, sino como hijo. No duermas como quien huye, sino como quien descansa, porque cuando el miedo vuelva a tocar la puerta, no te va a encontrar. Estarás escondido en él, y eso nadie puede romperlo.